adoramos y te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de reunirnos para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte. Que seamos, Señor, uno de esos que va andando y llorando, sembrando la preciosa semilla. La semilla, Padre, porque la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, oh Dios. Te rogamos, oh Dios, que envíe de aquí, de esta congregación, obreros, hombres y mujeres, a tu mies, para gloria de tu nombre. Esta palabra, Padre, de hoy la encomiendo delante de ti, dependiendo siempre de la asistencia del Espíritu Santo, dependiendo de tu ayuda, porque sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. Danos un corazón receptivo, danos, Padre, hambre por tu palabra, para que en todo Jesucristo sea muy glorificado. En el nombre de Jesús. Me gustaría dirigirme con ustedes a 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Hemos tomado este tiempo, principio de este año, para hablar de un tema que no es popular en la mente de los hombres, pero es muy pertinente, muy importante en la mente de Dios. Me refiero a la apostasía de los postreros días que hemos estado hablando. Y hemos estado estudiando juntos la carta a Timoteo, 2 de Timoteo, que hemos dicho que es la última carta del apóstol Pablo, de su testamento, y a su hijo en la fe, a Timoteo. Queremos continuar trazando y hablando de este tema, y me quisiera concentrar en esta ocasión en 3 expresiones que se encuentran en el texto de 2 de Timoteo capítulo 11, del 1 al 4. Le pido que lo leamos. Versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 11. Perdónenme, disculpen, tengo a Timoteo en la mente. Mil gracias. 2 de Corintios capítulo 11. Amén. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá me tolerareis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, quizá usted quiere subrayar, a otro Jesús, eso es lo primero que queremos ver, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, eso es lo segundo que vamos a tratar, que el que habéis recibido, u otro evangelio, eso es lo tercero, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La palabra de Dios es esta. Note usted la diferente manera que dice el apóstol Pablo que se habían infiltrado en sus días en las iglesias. Recordemos que el apóstol Pablo no solamente se movía en medio de una sola congregación, sino él dice en uno de sus escritos, dice: lo que sobre a mí
se agolpa día a día la preocupación, dice, por todas las iglesias. Es decir, que el apóstol Pablo tenía una visión global de lo que es la iglesia, como debemos tenerlo todos. Él no miraba a la iglesia como la iglesita en la esquinita, sino que Pablo miraba a ese cuerpo multimiembro por todas las partes. Pablo no tenía en la mente de Pablo y nunca en la mente de los apóstoles había las ideas de concilios y de organizaciones humanas, para iglesia, instituciones humanas. Nada de eso existía en la mente de Cristo y ninguno de los apóstoles. Ellos miraban la iglesia como un cuerpo multimiembro esparcido en diferentes lugares. Por ejemplo, miren Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias ve usted ahí? 7, ¿no? La iglesia de Asia Menor, 7 iglesias en una región. Y lo interesante es que a pesar de que habían 7 iglesias, siempre se veía como una sola iglesia. Qué difícil es eso hoy, ¿verdad? Mirar, cada uno levanta su bandera, ¿verdad? Pero aquí en esta carta, segunda de Corintios, él está hablando de los falsos apóstoles y habla de 3 cosas. Lo primero que él dice es en el versículo 4. Dice que así como la serpiente con su astucia pudo de alguna manera entorpecer los sentidos de Eva, primeramente. Y recuerda que en la Biblia la mujer es símbolo de la iglesia. ¿Ha captado? ¿Ha captado? ¿Verdad? Note que el pecado, no sé si usted puede ver esto. Cuando la Biblia dice que el pecado entró, dice el pecado entró al mundo por un hombre. Pero aquí Pablo pone quién fue. Primeramente Eva. Eva fue la que fue, sus sentidos fueron entorpecidos. Entonces, en ese sentido, la iglesia como mujer, los sentidos, dice Pablo, pueden ser entorpecidos. Y él le dice, de 3 maneras, él dice. Primeramente, dice que vienen falsos predicadores, apóstoles, profetas, y quieren predicarle, aquí en el versículo 4, otro Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿será posible que la persona acepten a otro Jesús aparte del Jesús verídico, auténtico, la simiente de la mujer, Génesis 3:15, la estrella resplandeciente de la mañana, el pacto de Dios, la luz del mundo, el pan de vida? ¿Será posible que se predique en una congregación a otro Jesús, con J minúscula podemos decir, y que la persona lo acepte? Bueno, ¿qué le parece si Jesucristo mismo responde a esa pregunta? En Mateo 24, por ejemplo. Note lo que Cristo dice. La pregunta es si es posible que se reciba a otro Jesús. Bueno, nosotros sabemos y conocemos a un solo Jesús. Llamará su nombre Manuel, porque él salvará a su pueblo de su pecado, Mateo 1:21. Y en Mateo 24, versículo 4, Jesucristo habla de los postreros días. Estamos en el tema, no nos estamos apartando, estamos en el mismo tema de segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo. Ahora estoy usando otra escritura, estoy usando Corintios, pero estamos en el contexto de la carta de Timoteo, que el tenor es la apostasía de los últimos días. ¿Qué dijo Jesús antes de Pablo? ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Entonces, de alguna manera es posible ser engañado
Porque aquí dice, mirad que nadie os engañe. Dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pregunta, ¿es posible que se predique otro Jesús? La respuesta es sí. Aquí lo dice. La Escritura se interpreta por las Escrituras. Esa es la ley en una correcta interpretación. Aquí dice, sí, es posible. Otro Jesús. ¿Y qué dirán aquellos que vienen? Se puede mirar por dos ópticas este versículo. Dirán, yo soy Jesús, o yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Cristo significa el ungido. ¿Cuántos a partir de esta escritura de Mateo 24, cuántos falsos ungidos se han levantado en la historia? Innumerables, innumerables. Pero también ellos dicen, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Pero también algunos engañan diciendo que el Cristo es el Cristo, o si Él es el Cristo. Porque ustedes saben que las religiones, la mayoría de las religiones, ellos reconocen a Jesús. ¿Ustedes saben eso? Sí, nosotros creemos en Jesús. Creemos en Jesús, que Él nació, creen básicamente todo lo que nosotros creemos, pero añaden, pero Él no es el suficiente y exclusivo Salvador, sino que tú puedes ser salvo también por este otro camino. Entonces ese Jesús que ellos predican es un falso Jesús, y lo hemos de ver en breve. Entonces dice el versículo 22, ahí mismo, 22, estoy en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno viene, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, ahí está. ¿Qué hay que hacer? No creáis. Esta es la advertencia, medicina preventiva. Porque se levantarán falsos cristos ungidos, falsos profetas. ¿Y por qué es que la gente son engañadas? Aquí viene. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. En otra palabra, alerta, alerta, alerta. La apostasía de los últimos días. Ahora, una de las cosas que a mí personalmente me llena de regocijo, y es lo que viene ahora, lo que vemos aquí en Hechos capítulo 5, y es esto: que a pesar de que la iglesia de Jesucristo cerrará la última página de la historia con la apostasía, persecución, etc., está profetizado que todo aquello que es falso va a caer. Toda secta está destinada a caer. Escuchen, toda secta, todo lo falso, finalmente caerá. Veámoslo aquí en Hechos capítulo 5. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos 5, 34. Ellos habían sanado
a un cojo frente a la puerta de la hermosa. Ustedes le han leído en Hechos capítulo 3. Se levantó una gran persecución, lo arrestaron y lo amenazaron, lo azotaron, lo dejaron ir. No prediquen en ese nombre. Se les está prohibido. Cierren el pico. Y ellos le respondieron: juzgar si es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y luego que lo soltaron, salieron y básicamente estaban una vez más en el templo hablándole a la gente. Lo toman de nuevo, lo llevan delante del Sanedrín, lo exhortan, y mira lo que acontece en el versículo 33, Hechos 5:33. Gamaliel, un hombre muy venerado, muy respetado, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, era igual que Nicodemo, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Muy prudente. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Esta secta desapareció. Está captando el principio. Toda secta, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo está destinado a ser eliminado. Le da el otro ejemplo. Después de dice Gamaliel, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y envuelto de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o este Jesús con J mayúscula, ¿me están entendiendo? Si estamos hablando de otro Jesús, de otra ideología, de algo sectario, de algo que viene del hombre, eso se va a esfumar y se va a caer. Pero le dice: pero si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Dejen a ese hombre quieto. Mire lo que pasó, los ejemplos que le doy. Se levantó 400 hombres, se hizo nada. El otro, ¿por qué tanto? Si esto es de los hombres, eso se va a fumar. Repito, toda secta caerá. Todas las que hay hoy en el planeta Tierra está destinada a caer. Todas. Cuando hablo, viene a mi mente la imagen del estado de Nabucodonosor y la piedra no cortada con mano, Daniel 2, y le dio con ímpetu, y se desmenuzó la estatua, se pulverizó, y dice que el viento, el neuma, sopló, y donde estaba esa estatua, todo lo que el hombre siembra, imperios de hombre, dice que esa piedra se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Ese es el Jesús con J mayúscula. Toda secta que hará, que tiene que desaparecer. Y le dice, versículo 30, versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios.
Toda secta falsa está luchando contra Dios. Entonces, aquí se prende. Toda secta falsa está luchando contra Dios y está destinada a desaparecer. Toda secta falsa está destinada a desaparecer. Mire las persecuciones, mire la historia de la iglesia. Usted ha leído la historia de la iglesia, bastante grande que son esos tomos de la historia de la iglesia. Usted encuentra la gran persecución que ha arremetido contra todos los creyentes, aún hasta el día de hoy, la persecución. Y la iglesia de Jesucristo permanece en pie, basado en esta masiva promesa. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y se han levantado las puertas del infierno. Se han levantado los falsos cristos, los falsos ungidos. Quieren competir con la pureza de Jesucristo. En Juan capítulo 10, Jesucristo habla de que a pesar de que el pueblo de Dios es zarandeado con otro Jesús, con diferentes sectas, con falsos evangelios, en Juan 10 Él da la siguiente promesa. Amerita la pena que lo veamos. Recuerda, aquí se usa la Biblia. Podemos citarlo, pero es mejor buscar el pasaje, así aprendemos y somos edificados. Juan capítulo 10, versículo 7, le dice, volvió Jesús, dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, los otros Jesús, ¿me está entendiendo? Lo que vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Si has creído en Jesús verdaderamente y tu vida ha sido emblanquecida por la sangre del Cordero, podemos decir, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Lo que las sectas falsas y los otros Jesús no quieren aceptar es lo que dice Hechos, pásate a la derecha, donde, después de Juan viene Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, Hechos 4, 12, donde dice, en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Eso fue el pueblo de Dios, ¿no? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno. Bueno, hay otros que vienen, yo soy Jesús. Él dice, en ningún otro. Los falsos Jesús, las falsas religiones, las falsas sectas, en ningún otro hay salvación. Es suicidio espiritual querer ser salvo por otro medio. Es suicidio espiritual, y aún muchos predicadores famosos, entre comillas, y cuando le preguntan en los programas televisivos a este muchacho bien parecido, ¿saben qué diablo, verdad? En California, 50,000 personas, y algunos cristianos compran el libro todavía, Tu Mejor Vida, The Best Life Ever, lleno de religión. Y le pregunta, en una entrevista, Larry King creo que fue, y le habla, sí, no solamente, hay otro medio. Y anteriormente se predicaba azufre y arrepentimiento, de otro tiempo no.
Claro, por eso es que la iglesia tiene 50,000 personas, porque no se está predicando el evangelio. ¿Me están entendiendo? Se está predicando otro Jesús. Y la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo, su muerte expiatoria en el Calvario, la cruz, su derramamiento de sangre, su sepultura, su resurrección, su aparición. Consumado es. Consumado es, terminado está, sellado con sangre. Y por ese medio es que somos salvos. Y no hay otro medio, no hay otro medio. Bueno, eso es lo primero que dice 2 Corintios, capítulo 11, del 1 al 5. Segundo, ¿qué decía? Otro espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Otro espíritu. Estamos viendo aquí tres maneras, tres corrientes falsas que había de inundar a la iglesia desde los tiempos de Cristo hasta al cerrarse la historia. Otro Jesús. Ahora viene otro espíritu. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Ahí comenzamos. ¿De qué manera le viene la fe a una persona? Amén. ¿Alguien recuerda la cita, amada iglesia? Romanos 10, 17. La fe viene. Espero que esta es una verdad muy preciosa. Cuando estudiamos Hebreos 11, ¿recuerdan los celos de la fe? Para mí fue de grande bendición poder compartir. Porque aprendí cuando apartaba ese tiempo para estudiar la palabra, que toda persona es salvo de la misma manera. Y por eso es que cuando se lee Hebreos 11, no comienza con Abraham, el padre de la fe, ¿se da cuenta? Sino que comienza con Abel. Y cuando yo leía esto, pero si el padre de la fe es Abraham, el hombre de la fe. Pero la respuesta está en que en Génesis 4, en Génesis 3 está la caída del hombre, el pecado. Y en Génesis 4 está el camino a Dios. Y el camino a Dios es por medio del sustituto. Y el sustituto viene siendo la ofrenda de Abel, que representa la ofrenda de Jesucristo. ¿Me sigue? En otras palabras, el orden divino, no puede haber salvación sin derramamiento de sangre, sin derramamiento del sustituto, que fue la ofrenda de Abel. Y por eso Abel aparece primero. Entonces dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Entonces Abel oyó igual que Caín. Y Abel fue justificado y Caín no fue justificado. Entonces todos los que creyeron en el Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Algunas personas piensan que por lo que la ofrenda que hicieron. No. Esa es la base. Esa es la base, el fundamento de la justificación, que viene por la fe y es Dios que nos da esa fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para poder ser salvo, la gente tiene que oír. ¿Oír qué? El evangelio. Oír las buenas nuevas de salvación. Oír el querigma, la predicación del evangelio. El santo evangelio. Y como digo, hay que escudriñar, ¿verdad? ¿Quieres saber lo que es el evangelio? Invierta 3 meses en Romano, por lo menos, 3 meses, estudiando Romano. Ahí Pablo define lo que es el evangelio. Ahora, decíamos que por el oír. Ahora, en el huerto, vamos a regresar al huerto antes de entrar a 1 Timoteo capítulo 4. En el huerto, el hombre se guiaba por el consejo divino. Eso lo hemos dicho, ¿verdad? El consejo divino era lo único que existía. Dios hablaba y Adán y Eva escuchaban en el huerto. No había otro consejo. Existía, pero todavía no lo conocían.
Y todo lo que Adán y Eva hicieron fue porque oyeron a Dios hablar. Por ejemplo, por instrucciones, Adán recibió a Eva como mujer. La llevó, la tomó. Por instrucciones dijo que multiplíquese, hinchí la tierra. Por instrucciones dice Dios que le dio trabajo. Lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Por instrucción, Adán le puso los nombres a los animales. No sé si me está entendiendo. El hombre depende aún antes de la caída del consejo divino. El hombre no es una autónoma. No podemos pensar que Dios creó a Adán y como era perfecto, como dice Unamuno, porque yo sé que al final de mi rudo camino yo he sido el arquitecto de mi propio destino. ¡Bú! Eso no es cierto, Unamuno. O sea, el poeta, me encantaba leer eso. Ahora, no, tú no eres el arquitecto de tu propio destino. Es aquí que los habitantes son como langosta en la mano del arquitecto divino. Menudo polvo, con tres dedos junto al polvo, dice Isaías. El hombre no es el arquitecto de su propio destino. Dios es el que traza nuestro destino. Y ahí estaba en el huerto. Pero vino otro consejo, el consejo del maligno. Recuerdo que decía 2 de Corintios 11. No sea que, como la serpiente, ¿y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Habló. Dios habló. La fe viene por el oír. El error, la herejía que conduce a la apostasía, el aceptar a otro Jesús y una serpiente que habla. Bueno, el espíritu satánico. Recuerda, estoy ahora en otro espíritu. Estoy en el contexto de esa parte ahora. Otro espíritu. La serpiente le habló y de la misma manera que la fe le vino por el oír la palabra de Dios a Adán y a Eva antes de pecar. Abel, Abraham, Isaac, Jacob, todos los jueces de Israel, hasta el último santo, usted es salva, porque oyó, Dios le dio fe para creer y la fe le vino. Y por eso usted es creyente. No es nada de usted. Ahí usted no puso nada. ¿Sabe lo que usted puso ahí? Su pecado. Eso fue lo que pusimos nosotros en este asunto. Nuestros pecados, nuestros muchos pecados. Dios nos justificó. Dios nos salvó. Y ahora dice aquí. Ahora sí estamos preparados para 1 Timoteo 4. Versículo 1. Dice. Pero el Espíritu dice. Recuerda que dice otro espíritu. Ahora viene el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo que ha de acontecer en los postreros días, amados? El Espíritu dice claramente. En inglés dice explícitamente. Dice en inglés. Claramente. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos algunos apostatarán o abandonarán la fe. La fe. Esa doctrina. Esa manera de pensar. ¿Y cómo la abandonan? ¿Cómo la abandonan? Mire hermano. Escuchando. No sé si podemos apreciar esto. Que de la misma manera que somos salvos por oír. Y usted le dice, ¿qué fue lo que? A veces uno se pregunta, ¿y qué fue lo que le pasó a esa persona o a ese hermano que estaba con nosotros y ahora está en una falsa doctrina? ¿A qué se debe? Aquí está la respuesta, ¿a qué se debe? Se puso a oír, se puso a escuchar lo que no tiene que escuchar. Eva comenzó a escuchar, como decía mi abuela, se puso dependenciera.
Se puso dependenciero, una palabra dominicana, no sé. Se puso a estar escuchando y se puso a escuchar una serpiente que aparentemente era muy hermosa y estaba escuchando al diablo, a Satanás. Toda secta es movida por herejía, pero también hay congregaciones donde son espíritus falsos, espíritu demoníaco que está infiltrado en esos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y dice aquí, doctor, escuchando, mire esto, escuchando a espíritus engañadores. Pero los espíritus engañadores se incorporan. Note usted, Satanás es muy astuto. Satanás podía hablarle. ¿Por qué Satanás no le habló a Eva como Dios es espíritu? Cuando Dios le habló a Adán y Eva, ellos no vieron nada. Ellos oyeron la voz de Dios en el huerto, lo dicen. ¿Y por qué Satanás no invulgó eso? Sino que buscó un ropaje. ¿Entiende? El diablo siempre quiere encarnarse, porque sabía de la encarnación del bendito Hijo de Dios y se quiso encarnar en una serpiente, un animal seguramente hermoso. Andaba y ella quedó cauterizada, seducida por él. Y de la misma manera, cuando se escucha a otro Jesús y ahora viene a otro espíritu, dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso fue lo que escuchó Eva. Escuchó a un espíritu engañador y escuchó a una doctrina de demonio. ¿Sabe cuál es la primera doctrina de demonio? La primera doctrina de demonio y todas aquellas que son falsas doctrinas ponen un signo de interrogación a todo lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice, de todo árbol del huerto podéis comer, más de este que está aquí no. Doctrina santa, doctrina justa. El diablo dice, con que os ha dicho Dios, esa es la doctrina del demonio. Y es la primera vez que el diablo habla en la Biblia, ¿te lo has notado? La primera vez que se oye que se puede por escrito. Y mire qué fue lo primero que dijo, hermano. Con que Dios os ha dicho. Ahí en Génesis 3. Con que Dios os ha dicho. ¿Estás seguro que lo que dijo está correcto? Entonces, otro espíritu, si usted analiza el texto y lo lleva, lo conecta con la tentación de Jesús en Mateo 4, las 3 tentaciones de Jesús allá, y las 3 tentaciones de Adán y Eva en el huerto, es el mismo, el diablo no es original, la misma tres estrategias para caer que se la lanzó al primer Adán, las mismas. Lo mismo hizo con el postrer Adán Jesucristo, con la gran diferencia que Jesucristo fue vencedor. Con que os ha dicho Dios. Entonces otro espíritu hace lo siguiente, le añade a lo que Dios dijo o le quita a lo que Dios dijo. Usted lo nota, y cada secta que ha de caer, cada falsa doctrina, cada falso Jesús tiene esta característica que le añaden o le quitan al evangelio. Y ahí está su error. Y Pablo habla que cuando él fue a los ancianos de Éfeso, donde duró 3 años por ahí predicando y estableciendo congregaciones, él dijo, yo no he rehusado, dice él en Hechos 20, ¿recuerda? Yo no he rehusado anunciaros TODO, todo el consejo de Dios. En otras palabras, no le quité nada. Le di la Biblia de tapa a tapa. Le dije la verdad, aunque
En muchas ocasiones me apedraron y han querido matarme. Le dije la verdad. Y la gente no quiere tolerar. Por eso lo dice, no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán, no la tolerarán, no. No me gusta eso. Ahí nada más se abre la Biblia. ¿Qué pasa? De vez en cuando, hermano Juan, existe algún autor. ¿Entiendes? Yo conozco bastante, pero este no es lugar de esos autores, ¿verdad? Cuando uno estudia, uno conoce todo esto. El otro, el otro, el otro, el otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios prometió honrar su palabra, no la palabra de los hombres. Dios prometió honrar su palabra, no citar el periódico, o un psicólogo, el doctor tal. ¿Verdad? Dios me libre a mí de ir por ese laberinto. Está bien una clase con los hermanos, entrar en esto. Pero particularmente el domingo, tenemos que bañarnos, saturarnos de la palabra, por todas partes. Dice, doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí dice todo lo que ha de acontecer. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4, nos dice qué tenemos que hacer cuando viene un espíritu falso. ¿Qué hay que hacer? 1 de Juan capítulo 4. Capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. ¿Qué dice? Amados, iglesia, no creáis. ¿Recuerdan? Estamos hablando de que vendrán otro espíritu, ¿verdad? Dice, otro espíritu viene. ¿Y qué dice que hay que hacer cuando venga otro espíritu? Si usted está hablando con una persona y usted puede discernir que esa persona no le está hablando conforme a la palabra de Dios, o que está diciendo cosas y dice que lo está diciendo de parte de Dios, ¿entiende lo que está hablando? Esa persona está hablando. Esa persona puede decir que es cristiana, y comienza a decir cosas diciendo que es cristiano, pero que usted dice que no es de Dios. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo dice. Amados, 1 de Juan 4. No creáis a todo espíritu. ¿Qué hay que hacer? Sino probar los espíritus si son de Dios. Si son de Dios. Una hermana me preguntó de otra congregación esta semana. Me preguntó, hermano Juan, en mi iglesia hay muchas manifestaciones raras. Y que la gente se cae, que la gente esto, que se brinque, que esto. Y es un desastre lo que hay ahí. Me dice, yo quisiera irme de ese lugar. Me dice, ¿y por qué no se va, hermana? Porque es que no hay lugar donde ir. Estoy buscando. Y me habló de ciertas manifestaciones que yo he visto. Y le digo, bueno, todas esas cosas tienen que ser probadas. Si se hablan lenguas, bueno, dice Pablo que tiene que ser interpretada para que las personas puedan entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, si hay una palabra, entre comillas, una palabra que dice de parte de Dios, que ciertamente Dios le da palabra a sus hijos, eso yo jamás lo negaría. De que Dios le puede dar una palabra a usted de parte de Dios y traérmela a mí privadamente y decirme, Señor, me ha puesto esta palabra para usted, hermano. Amén, hable. Pero yo oigo lo que usted dice, pero aquí yo tengo que probarlo. Porque puede ser no un hermano que yo conozco, que ama a un hermano, puede ser otra persona, o un momento dado, que hable por otro espíritu. Por ejemplo, ¿quién fue que habló en esta ocasión? Aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. Es más, contigo, y voy a morir contigo si es necesario. No permite que te hagan daño. Apártate de mí. ¿Quién era que estaba hablando? ¿Y quién era? Ajá, exactamente. Pedro. Entonces un creyente, aun cuando un creyente nos habla, ¿qué dice? Probar los espíritus. Pero entiende, hermano, si es el creyente, yo ahora estoy hablando, ustedes están oyendo. El deber suyo es tener sus sentidos espirituales ejerciéndolo, ejercitándolo, discerniendo.
Y diciendo amén donde va el amén. Y si hay algo que está afuera, usted lo descarta. Usted completamente lo descarta. No, porque el hermano Juan o el hermano tal. Nada, barro somos. Con más necesidad que la misma iglesia, usted no sabe. Y si hay algo que está malo, llame, cite, hermano, mire, usted dijo esto. Para eso estamos aquí. El único grande es el Señor, amado. Él es el único. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y muchas sectas no aceptan esto. Entonces esas sectas no son de Dios. Ha venido en carne. ¿Por qué? ¿De qué está hablando aquí? Podríamos decir, la encarnación es el pivote, ¿entiendes? Que gira todas las demás doctrinas. La demás doctrina. La encarnación, el verbo tenía que hacerse carne. Si no se encarna, no hay salvación. Entonces, si los espíritus que hablan y te hablan de otro espíritu, esos no son de Dios, no son de Dios. Tercero y último, ¿qué decía el texto? El texto decía en 2 de Corintios, hablaba de otro evangelio, ¿recuerdan? Otro Jesús, otro espíritu y tercero y último, otro evangelio. Otro evangelio. Vamos aquí a Gálatas, una mejor manera de verlo es en Gálatas capítulo primero. Gálatas, capítulo primero de Gálatas. Gálatas capítulo primero. Muchas de las iglesias, amados, muchas de las iglesias en los tiempos apostólicos se habían introducido falsos maestros, falsos cristos. En muchas de las iglesias, aún las iglesias de Apocalipsis, tenía la doctrina de los nicolaitas, ¿recuerdan? La doctrina de Jezabel, estaba ahí. La doctrina de Balaam, el profeta del lucro. Había falsas doctrinas introducidas en las iglesias de Asia Menor. En la iglesia de Colosas, recuerdan la Colosa, recuerdan los gnósticos, recuerdan gnosis, recuerdan gnosis, conocimiento. En la iglesia de Colosas, que decían que era por ángeles, recuerdan lo que dimos la exposición, que era por medio de ángeles. Ahora aquí, ¿cuál es el problema en la iglesia de Galacia? Ay, la iglesia de Galacia, los judaizantes. Y no sé si usted se ha dado cuenta, que está un resurgimiento en estos últimos días, un resurgimiento de lo que pasó en la época de los hermanos de Galacia, los judaizantes. Los judaizantes decían, sí, Cristo murió, pero, háblelo claro, hermano Juan, es decir, lo voy a hablar claro. Los modernos judíos mesiánicos, muchos de ellos, vemos cristianos ya con la banderita de Israel. Usted va a su página y usted le ve un montón de la bandera de Israel, artículo de Israel, la Pascua de Israel. Bendito sea Dios, circuncídate también. ¿Entiendes? Circuncídate entonces, si no eres circuncidado. Estas cosas son peligrosísimas, porque se le está añadiendo obras a la gracia. Esto es peligroso. Aquí teníamos hermanos, y luego yo me enteré, aquí mismo, estaban por ahí ya judaizando también, estando en asuntos de judaísmo.
Después que oyeron acá y estuvieron con nosotros, a mí me parte el corazón. Está envuelto ahora en asuntos de aprendiendo hebreo, aprendiendo lo otro. Después que oíste la buena palabra, ahora va a regresar a la ley. Va a regresar a la ley. Miren lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Yo también estoy maravillado, ¿verdad? Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó. ¿De qué manera te llamó? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Recuerda, estamos en el texto de 2 de Corintios 11. El otro encabezamiento, el último, es otro evangelio. Un evangelio diferente. ¿Cómo se define un evangelio diferente? Aquí se define añadiéndole obras a la fe o a la gracia. Algo es por gracia, para que nadie se gloríe, es don de Dios. Y si alguien le viene a uno a decirle, tú tienes ahora que guardar el sábado, ¿sabes? Tú tienes que guardar el sábado, qué sé yo, de tal hora el viernes hasta el otro día, o si no, tú no eres salvo, no tienes problema, examina tu doctrina. Y luego yo le leo Colosenses 2, donde dice que eso son cosas, días de reposo, una figura de lo que había de venir. Recuerda, pero el cuerpo es Cristo. ¿Lo leímos o no lo leímos? El cuerpo, le dice, la sombra, no la sombra, la fotografía de mi prima, no es mi prima la veo. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Ya veo a Cristo. Yo necesito todo. Esto era de Dios, Él no tuvo su propósito. Pero ya vino Cristo, ya eso Él lo ha hecho a un lado. Ese problema, y aún hoy día, parte de la herejía es que se ha introducido todas estas cosas, estos ismos. Y eso es peligroso. Pablo le dice aquí, versículo 8. Versículo 7. No que haya otro, aquí tiene. Recuerda, no que haya otro. Un pare y detente. No hay otro Jesús, porque toda secta caerá, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El único medio, el puente, la escalera de Jacob, el crucificado, el Cristo de gloria, el único medio. Dice, no hay otro, dice, no hay a otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está, pervertir. Pervertir, ¿de qué manera? Añadiéndole otros elementos al evangelio que usted ha recibido. Y cuando uno huele eso, uno tiene que salir corriendo, como se sale corriendo de una plaga de ratas. Hay que escapar. Dice, más, mira lo que dice Pablo, hermano. Si aún nosotros, mire, hermana, qué palabra dice Pablo aquí. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Qué significa? Sea anatema, maldito es lo que significa. Eso es lo que significa. Sea maldito. Esto es algo serio, porque cuando dice anatema, ¿a qué usted conecta la palabra anatema? A Cristo. Maldito, anatema, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora Cristo muere en el madero para que yo no sea anatema. Y después que me predica la buena nueva de salvación, voy ahora a añadirle otros elementos. Mira, eres maldito si tú te desvías del camino, cuando ya tú sabes, has oído la buena palabra. Yo me quedé sorprendido de estos hermanos que nosotros conocimos y compartimos. Ahora vamos ahora a entrar en el judaísmo. Vamos ahora a compartir con el judaísmo.
Y personas que constantemente a mí me envían videos y un montón de estudios. ¿Qué voy a perder mi tiempo con todo esto? Entonces, dice, como antes os hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, let him be cursed by God. Eso es lo que dice en inglés. Let him be accursed, que sea maldito. ¿Por qué? Porque tú has quitado a Cristo de la cruz y has puesto a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio, y él es el medio de salvación cuando ya se pagó el precio. Ahora, en 2 de Juan, 3 escrituras más para llegar a la recta final. En 2 de Juan, estoy ahora en otro evangelio. En 2 de Juan, que solamente tiene un solo capítulo, si mal no recuerdo, sí, un solo capítulo, tiene 13 versículos. Esa 2 de Juan, versículo 7 al 11. Del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mira lo que dice aquí, no tiene a Dios. Hay que perseverar. Perseverar, ahí. Y para perseverar, ¿qué es lo que dice de Hechos 2:37? Y eran del mismo sentir, y compartían en el templo y las casas la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, y se amaban y estaban juntos. Eso es lo que es una iglesia. Dice aquí, que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre. En otra palabra, o persevera en la doctrina o no persevera en la doctrina. Y somos llamados a perseverar en la doctrina. Ahora, una nota positiva, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer? El panorama es pésimo, es duro, es doloroso, es horrendo. Pero ahora, lo glorioso de todo esto es, y Pablo, ahora sí vamos a regresar a 2 de Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo evitar? Se puede evitar otro evangelio, se puede evitar a otro Jesús y se puede evitar a otro espíritu. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente: recuerda ahora, Pablo está en la cárcel, regresemos. Pablo en la cárcel, a punto de ser ejecutado por el Imperio Romano, llama a Timoteo, ven a verme, quiero abrazarte, quiero estar contigo, me quiero recordar de ti, y le habla de la apostasía, y le dice aquí, recuérdales esto, eso le dice a Timoteo, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí viene, procura, aquí está. ¿Cómo evitar todo esto? Procura con diligencia, Timoteo, amada iglesia acá, todos los santos, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Okay? Evita
evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Aparentemente eran dos que estaban con el apóstol Pablo. Dice aquí que se desviaron de la verdad. Estos dos. Los nombra. Nota usted que los nombra. Hermano, tenga respeto. Usted está mencionando a esos hombres. Tenga cuidado. Esos son hombres de Dios. Unos ladrones que hay por ahí. Y uno lo menciona por nombre. Ellos se quedan maravillados. Míralo aquí Pablo le pone los nombres. ¿Cómo usted se va a cuidar si no conoce de dónde viene el mal? Estos dos, dicen. ¿Y cómo fue que se desviaron? ¿Cuál fue su error? Miren cuál fue el error. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Piensa usted, hermano, qué terrible. Dos maestros y estaban enseñando en la iglesia, en los tiempos de Pablo, que la resurrección ya se efectuó. Piensa usted, ¿cuál sería el impacto a la persona que oyen eso y lo creen? La resurrección ya se efectuó. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está mi mamita que murió en Cristo? ¿O mi papá o mi abuelo? ¿Y qué pasó? Llenando la mente, el entendimiento. Y por eso que dice aquí que trastornaron, ¿ves? Trastornaron la fe de algunos. ¿Me sigue? Entonces, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Algunas iglesias no hablan en contra de las falsas doctrinas. Todo está bien. Contigo ven. Todo está bien. Sonríe, Cristo te ama. Tu mejor vida aquí en la tierra. ¿Qué cosa más vana? La mejor vida aquí en la tierra. Dice un disparate, un libro por ahí. Your best life ever, algo así. ¿Verdad? Cosa terrible, herético. Y los creyentes no disciernen que es error. Eso es lo maravilla. Otro librito por ahí. Bienvenido Espíritu Santo. Algunos sabían que se lo compraron. Herejía. ¿Quiere saber? ¿Quiere conocer la doctrina del Espíritu Santo? Vaya a una concordancia. Busque la palabra, las veces que se habla del Espíritu Santo. Enciérrese por lo menos 2 meses y comience a estudiar y a orar. Y verá cómo Dios le va a hablar y le va a meditar a usted. Y no necesita comprar ningún libro para hacer estos charlatanes millonarios con sus herejías, por un pueblo que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, y no discierne, hermano. Okay. Conclusión, segunda de Corintios, capítulo 13. Esta es la conclusión. Una palabra. Examinémonos. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 5. No estoy aquí. Primera palabra del versículo 5, ¿cuál es? La primera palabra del versículo 5. Examinaos. En inglés dice test yourself. Pruébate a ti mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Examinaos. Eso es para usted como es para mí. Examinémonos, ¿no? ¿Qué cosa? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la fe.
Esto es, ¿verdad? Como dicen en inglés, this is heavy, ¿verdad? Probaos, dice, examinaos a vosotros. ¿No entendiste? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí una de las dos, ¿verdad? Medita un poco ahí, medita en ese texto. Entonces están los aprobados y los reprobados. Entonces, para determinar si soy aprobado, tengo que examinarme y probarme para ver si estoy en la fe. Es como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, escudriñemos nuestros caminos, ¿recuerdan? Y volvamos a Jehová si hemos errado. ¿En qué hemos errado? Tornémonos a Dios. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Nosotros no estamos reprobados. Ok, yo voy a mirar el texto y digo, si Pablo dice que dice nosotros no somos reprobados, Pablo y su equipo, significa que Pablo hizo lo que le estaba diciendo a ellos que hicieran. Significa que él se había examinado y significa que él se había probado para ver si estaba en la fe, estaba andando en santidad rectamente y podía hablar con autoridad. Entonces dice, y oramos, versículo 7, a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. En otras palabras, no hagan las cosas de tal manera como para darnos la palmada a nosotros, no. Hagan lo bueno porque es lo correcto, hagan lo bueno porque son aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿De qué manera me presento? No tienen que buscarlo. Romanos 12. ¿Quién recuerda el Romanos 12? Os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestro cuerpo, sacrificio vivo, para que podáis comprobar. La voluntad de Dios tiene 3 etapas. Buena, agradable y perfecta. Como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es Cristo, el lucero de la mañana, que nos guarda de todo falso Jesús, ¿okay? De todo espíritu y de todo falso evangelio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que tu palabra nos ayude y nos edifique y que seamos, Padre, grandemente edificados y que podamos, Padre, reafirmar nuestros corazones en ti. Guárdanos del mal. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús.